estamos así en un recinto bastante reducido. Muchas gracias a todos por venir. Estoy segura de que van a disfrutar muchísimo de la charla. Este ciclo de charlas, bueno, un poco fue una propuesta de Eduardo Guardiola y Oscar del Bono, que se sacaron con esta propuesta dentro del programa UNCI Empleo, que creo que ya lo conocen. La idea justamente es empezar a trabajar un poco con estas competencias, estas características complementarias que las empresas nos están empezando a pedir de nuestros graduados. ¿Está bien? Y bueno, en esta ocasión tenemos a personas muy importantes que son maienses, que creo que hay que destacarnos, que son Claudia Pascuaré y Roberto Jolines. Y creo que van a aprender un montón. Paso a leerles brevemente un currículum de cada uno. La secretaría que organiza estas charlas está a cargo de la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Planeamiento. El secretario, el doctor Nato Milanesi, quiso venir, pero un poco complicado con la agenda, así que me dijo, si no puedo llegar, que comience. Claudia Pascuaré, magíster en Administración en la Universidad Nacional del Sur. Contador público también en la Universidad Nacional del Sur. Estudios en Gestión de Recursos Humanos y Administración de Servicios de Salud. Profesor asociado a cargo de las asignaturas Administración de Personal LEI y Gestión Humana en las organizaciones de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional del Sur. Profesor titular de los cursos Gestión de Recursos Humanos 1 y 2 del posgrado Especialización en Economía y Gestión de los Servicios de Salud del Departamento de Economía de nuestra universidad. Profesor titular del curso Empleos y Políticas de Selección de Personal del posgrado Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Coordinadora académica, especialización en Gestión de Recursos Humanos. Investigadora categorizada, categoría 3, dirigiendo y participando de diversos proyectos de investigación en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. Disertante en congresos, jornadas y en múltiples actividades efectivas en temas relacionados con conducción de personal y gestión de recursos humanos. Directora de tesis de la carrera de Licenciatura en Administración de nuestra universidad. Directora de tesis de posgrado con publicación de trabajos en distintos ámbitos de difusión científica. Consultora de empresas en temas de gestión de recursos humanos. Jefa de Departamento Capacitación y Desarrollo del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucevich. Profesor Roberto Jolines. Actualmente es el director general de Jolías Consultores, consultora especializada en gestionar el lado humano del cambio. Profesor de Psicología, Instituto Superior Juan 23. Egresado del programa intensivo de Dirección de Empresas del Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral. Se especializó en cambio organizacional en Andersen Consulting en España y participó en numerosos cursos de formación en gestión de negocios y management en el país y en el exterior. Sumó a sus conocimientos la experiencia, siendo gerente y director de recursos humanos en instituciones empresarias del país. Con 25 años de trayectoria en el campo de las ciencias empresariales, ha volcado su conocimiento y expertise tanto en entidades públicas como privadas. Fue profesional asociado en consultoras de Capital Federal como Maica Palacios, Ordóñez Bianco Consultores y Rubén Ordóñez Sociedad Anónima, brindando sus servicios en grandes empresas de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y México. Es profesor de las cátedras Psicología Laboral y Didáctica de la Enseñanza Laboral en el posgrado de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la UTN, Facultad Bahía Blanca. Coautor del libro Líderes Eficaces para una Organización Pública de Calidad, Máster Editores. Los dejo con los expositores. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Yo voy a presentar un poquito el porqué y para qué estamos acá y funcionar de moderador para este mini panel, aunque importante panel que tenemos hoy. Esto es una actividad generada en el marco del plan estratégico de la Universidad del Sur. Ustedes saben que el 2012-2013 se desarrolló y promulgó un plan
realmente importante, abarcativo para el corto, mediano y largo plazo. Es un plan que se proyecta hasta el 2026. Y dentro de sus ejes estratégicos de acción, hay dos que son de alguna manera los que motivaron esta serie de encuentros. Uno tiene que ver con comenzar a vincular a la universidad con su entorno de influencia, Bahía Blanca y la región, matrimoniarse con esto, y el otro con elevar la calidad de sus egresados. Ustedes saben que desde los orígenes de la Universidad Argentina hasta más o menos la década del 80, la universidad miraba solo para adentro. Si hubiera mirado para afuera, lo que veía era lo mismo de adentro, con lo cual esto hizo que se mantuviera dentro de sus estructuras y sus esquemas durante muchísimos años. Ocurre que en la década del 90 comienzan los cambios, comienza a demandarse otro tipo de perfil de egresados, y esto hizo que, que la universidad por fin generara estas acciones que de alguna manera comienzan a sensibilizar lo que será seguramente un cambio importante, puertas para adentro de la universidad, pero tratando de ver el afuera y adecuarse hacia afuera. Desde los 90 para acá, la universidad y el mundo tomó una distancia. El perfil de nuestros egresados no guardaba relación, no hacía interacción con lo que el mundo del trabajo, el mundo de las vivencias pedía. Es decir, estaba centrado, y lo está todavía, casi solo en los conceptos, en aquello que sensibiliza la inteligencia cognitiva, es decir, los saberes. Bueno, hoy se requiere mucho más, la demanda es de mucho más, es de otras competencias que tienen que ver con el saber hacer y con el saber ser. Es decir, desarrollar esta persona para un mundo cambiante, permanentemente cambiante. Más aún, los saberes con los que se apropia hoy un alumno duran poco, antes duraban mucho. Hoy en algunas ciencias duran 6, 7, 8 años y nada más. Es decir, la idea de comenzar a aprender de manera permanente para poder subsistir dentro de una profesión o del trabajo que genera una profesión. Yo el otro día le comentaba en una entrevista que hicieron, comentaba un pensamiento que puso en la boca de Mafalda Aquino allá por los años 60, cuando comenzó Mafalda, cuando nace Mafalda. Por supuesto, ninguno de ustedes había nacido, Roberto y yo ya éramos viejos por aquel entonces, él más que yo, pero bueno. Y decía Mafalda que es mucho más fácil enseñar que educar. Para enseñar hace falta solo saberes, para educar hace falta ser. Bueno, eso es lo que se supone debiera transmitir un docente de todos los niveles, no universitarios solo, a sus alumnos, y con esto de ser, con esto de generar competencias que tienen que ver con lo psicosocial, todo aquello que hoy es demandado. Hoy tenemos la suerte entonces de tener aquí a Roberto, de un extenso desarrollo, quien conoce las vísceras de las empresas, de las demandas, de las necesidades, y a Claudia, que tiene la posibilidad fenomenal de ver esta realidad de dos veredas, ¿no? Desde el afuera y desde el adentro como docente. Así que bueno, creo que va a ser muy enriquecedor y luego haremos una reflexión final y ustedes preguntarán. Comenzamos con Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba Darro, yo voy a tratar de dar una mirada al tema de las competencias y fundamentalmente a este dilema de en qué medida las universidades en general están preparando gente para poder insertarse adecuadamente en el mundo laboral. Les decía, voy a dar la mirada como consultor, como persona que trabaja con organizaciones públicas y privadas y que en más de una oportunidad escucho de los directivos empresarios o de los directivos organizacionales que dicen y la universidad no nos da respuesta a lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Yo creo que, como muchas afirmaciones que tenemos en el mundo
en el cual vivimos, por ahí no todo es cierto de que no se dé esa respuesta, pero quizás el enfoque que tendríamos que hacer es mirar qué es lo que sucedió en el mundo del trabajo y por qué hoy se necesita que se haga una revisión de cómo se están formando los egresados y por qué hoy se demandan competencias distintas a como mencionaba Dardo hace algunos años atrás. Entonces voy a tratar de compartir esto con ustedes, de darle mi visión, que lógicamente después se va a complementar con la visión que dé Claudia, y que fundamentalmente les sirva a ustedes para orientarse como futuros profesionales o como profesionales que ya están actuando en el mundo laboral, de forma tal de ser una inserción lo más efectiva posible. ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencias? Nosotros podríamos decir con cierto grado de certeza que a las personas se las toman cuando van a ingresar a una empresa por sus conocimientos y se las despiden por sus comportamientos, básicamente. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos hablando de gestión de competencias va más allá del conocimiento que pueda tener una persona. Tiene que ver con el desempeño que pueda tener esa persona dentro de una organización en la cual se ha insertado. Entonces, clarificando desde el punto de vista de lo que hoy se entiende por competencia, podríamos decir que es la capacidad potencial y la capacidad aplicada que tiene un individuo. Es decir, cuando estamos hablando de competencias, estamos hablando de los conocimientos que pueda tener un profesional, de las habilidades con respecto al título o al área de especialización que tenga y además con respecto a las actitudes. Creo que esto es lo que agrega como valor agregado el término competencia, es decir, están prestando atención hoy las empresas no solamente al conocimiento y a la habilidad que pueda tener el egresado, sino también a cómo se comporta dentro de esa organización. Y desde ese punto de vista es cómo puede hacer, qué uso hace de la toma de decisiones que él pueda tomar dentro de su campo de especialidad y en qué medida eso resulta efectivo para la organización en la cual trabaja. Atendiendo a ese aspecto y habiendo hecho esta aclaración, ¿qué es lo que tenemos que entender? Es decir, el proceso de cambio que se ha dado en el mundo es tan significativo que en los últimos 20 años del siglo pasado, 1980, año 2000, se produjo mayor conocimiento científico y mayor innovación tecnológica que en toda la historia de la humanidad. Esto sucedió en 20 años. El cambio es tan viejo como el ser humano. Lo que pasa es que la velocidad con la cual se han producido los cambios y el avance tecnológico que ha tenido el mundo ha llevado a que esto impacte fuertemente en la forma en cómo se hace gestión dentro de las empresas. Y esto, como lo vamos a ver, deriva en que se esté hablando de competencias que vayan más allá del conocimiento específico que pueda tener un graduado, que pueda tener un ingeniero, que pueda tener un abogado, que pueda tener un contador. Hay otro tipo de conocimiento que las organizaciones hoy necesitan. Básicamente, si nosotros pensamos cómo veníamos trabajando desde el punto de vista de la forma de hacer gestión, hoy podemos decir que más allá del tipo de organización que se trate, hay 3 pilares que conforman una organización. Y cuando digo 3 pilares de una organización, puedo hablar de una universidad, puedo hablar de una multinacional, puedo hablar de una empresa pyme. Esos 3 pilares son los que ustedes ven ahí. Uno es la tecnología. Y cuando hablamos de la tecnología, hablamos desde la simple notebook que utilizamos habitualmente hasta lo que puede ser un robot en una línea de montaje industrial, por poner 2 extremos en cuanto a la dimensión tecnológica. La tecnología no pide permiso para entrar en las organizaciones. Hoy se pueden imaginar ustedes una organización sin computadoras. No. Y cuando pensamos que tenemos el último modelo, automáticamente ya queda desactualizado y tenemos un ayornamiento permanente de lo que es la tecnología. Por lo tanto, los cambios en la tecnología son cambios revolucionarios. Generalmente, cuando se cambia la tecnología, aparece la segunda pata, por decirlo de una manera, que son los procesos.
Cuando cambia la tecnología, inevitablemente tengo que actualizar los procesos. Los procesos son el conjunto de operaciones que hacemos para alimentar a la tecnología y que la tecnología produzca un resultado. En este ámbito, inevitablemente, en esta línea, tecnología, procesos, los cambios son revolucionarios. La tercera variable que integra cualquier organización es las personas, los seres humanos. Así como les decía, en las dos anteriores, los cambios son revolucionarios, en las personas, en lo que tiene que ver con el comportamiento humano, nunca hay cambios revolucionarios. Siempre los cambios en el comportamiento humano son cambios mediatos, son cambios evolutivos. Y esto es lo que produce hoy en día el gran conflicto dentro de las organizaciones. Por un lado hay dos variables que cambian abruptamente y por otro lado tenemos una variable que es el ser humano, que es el condicionante del proceso de gestión, donde los cambios nunca son revolucionarios, son cambios evolutivos. Entonces, hecho esta consideración, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que la tecnología avanza a una velocidad y no siempre se puede alinear el comportamiento humano dentro de las organizaciones con la misma velocidad que avanza la tecnología. Hoy, el gran desafío que tiene cualquier organización es cómo podemos alinear el desempeño de las personas a los objetivos estratégicos que tenga la organización, ya sea en materia de negocios, ya sea en materia organizativa. ¿Cómo podemos alinear esos desempeños? Alinear esos desempeños significa que las personas tienen que adquirir competencias, conocimientos, habilidades, actitudes para las cuales no siempre el ámbito académico le da respuesta. Si nosotros miramos la forma en cómo veníamos trabajando en las organizaciones, veníamos con esquemas de la época de la Revolución Industrial, 1920, 1930 del siglo pasado. ¿Cuál era esa forma de hacer gestión que tenían las organizaciones? Básicamente, los directivos pensaban, los mandos medios transmitían y los supervisados ejecutaban. Dardo, que es más viejo que yo, me dio la revancha, habrá tenido algún jefe que le decía: Dardo, vos no pensés, que para pensar estoy yo. Todavía hay algunos dinosaurios de ese tipo que siguen existiendo dentro de las organizaciones. Pero ese era el esquema. El dueño del saber estaba en la punta de la pirámide. Supuestamente ese señor era el que tenía el poder absoluto porque manejaba el saber acerca de lo que había que hacer en la organización. Como consecuencia de la incorporación de la tecnología y del avance tecnológico hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el modelo de gestión reporta más a este modelo. El directivo piensa, el mando medio piensa y el supervisado piensa. Con la diferencia que son pensamientos distintos. La frontera temporal con la cual piensa cada una de las personas que interactúan en esos niveles es distinta. El directivo tendrá un pensamiento más estratégico, ¿qué tal? Buenas tardes. Un pensamiento más estratégico, más a largo plazo, y quizás el supervisado tenga un pensamiento más operativo, más táctico, del día a día. Ahora, ¿qué pasa? Este modelo original, inevitablemente generó un cierto confort intelectual. Las personas que ejecutaban no pensaban. Por lo tanto, esas personas repetían, casi con una monotonía, instrucciones que provenían de los mandos medios o de los niveles directivos. Y además, si las cosas no salían como tenían que salir, la excusa estaba a flor de boca. Yo hice lo que me dijeron. Y si ese individuo no pensaba, inevitablemente operaba un proceso casi en forma mecánica. Hay una película ya de muchos años, Tiempos Modernos, por Charles Chaplin, que refleja justamente cómo se trabajaba en las organizaciones. Como consecuencia de este avance tecnológico que ha habido en los últimos 20 años del siglo pasado, es imposible que en la cabeza de una sola persona esté el conocimiento para poder operar toda la gestión de una organización. Hoy los especialistas están en la base de la pirámide. Hoy los que conocen realmente de cómo hacer el trabajo son aquellos que lo realizan. Esto
es un fuerte golpe al narcisismo gerencial. Porque aquel señor que está en la punta de la pirámide va a tener que reconocer, si es que tiene un grado de humildad, que en muchas cosas de lo que sucede a nivel operativo, él es ignorante, en el buen sentido de la palabra. Y bienvenido sea que sea ignorante, porque si baja a competir con el que opera el proceso, inevitablemente va a estar dejando de tener la visión estratégica para poder conducir la organización. Pero este cambio, que todavía no se ha terminado de cristalizar, yo creo que estamos en un periodo de transición en el mundo del trabajo, recorriendo desde este modelo de forma de hacer gestión hacia aquel modelo de hacer gestión, inevitablemente está produciendo ruidos. Y dentro de los ruidos que produce, como tendemos los humanos muchas veces a poner la causa ajena, es pensar, y la universidad quizás no genera los profesionales con las competencias que necesitamos. Yo creo que es una verdad parcial, porque también la organización empresarial tiene que hacer las adecuaciones necesarias para que ese profesional que se recibe pueda insertarse de la forma más efectiva posible, ¿no? Entonces, hoy los especialistas están en la base de la pirámide. Hoy podemos afirmar, con una frase de un señor que me ayudó mucho en la vida, Ricardo Riccardi, nadie conoce mejor su trabajo que aquel que lo realiza. El gran desafío es hacerlo pensar. Cómo ese individuo me ayuda a mejorar el proceso productivo, cómo ese individuo me ayuda a mejorar el proceso administrativo o comercial, según en el ámbito de la empresa donde esté trabajando. ¿Soy claro hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió entendiendo este fenómeno que se dio en el mundo del trabajo? Es que hoy en día la forma de hacer gestión, la forma de poder realizar el día a día dentro de las organizaciones implica que esas personas, más allá de las competencias funcionales, ¿a qué denominamos competencias funcionales? Aquellas competencias que están relacionadas con lo técnico o con el conocimiento propio de cualquier profesión. Es el conocimiento que puede tener un abogado, que puede tener un contador, específico con respecto al área de especialización que él tiene. Eso es la competencia funcional. Pero pareciera que hoy, en virtud de lo explicado anteriormente, esa competencia funcional no alcanza. Es la condición necesaria, pero no suficiente para poder hacer gestión dentro de las organizaciones. Hoy necesitamos tener competencias genéricas, que son competencias transversales, que atraviesan a todas las competencias funcionales. Es decir, son competencias que valen tanto para un abogado como para un médico, como para un contador, para un ingeniero, ¿no? La van a encontrar ustedes en más de una obra que hablan de competencias genéricas, competencias vinculares, competencias transversales. Ahora, lo importante es, en virtud de esta demanda, que no solamente la demandan la empresa, la demanda la nueva forma de hacer gestión. Si yo necesito que individuos pensantes en todos los niveles de la organización, ese individuo que está quizás en un nivel de mando medio o en un nivel operativo, ese individuo antes, para poder actuar, recordemos las pirámides, antes para poder actuar era ascendente, iba a su instancia superior, le planteaba el problema y esa instancia superior se conectaba con otro sector para poder resolver el problema. Hoy la interacción es directa. Hoy el operario de un sector se relaciona con el operario de otro sector, porque de lo que conocen el trabajo son ellos. Y esto ha generado que tengamos que tener competencias en otros ámbitos que no son específicamente las funcionales. Y acá quiero detenerme en lo siguiente. ¿Dónde viene esta brecha? ¿De dónde se produce esta cuestión de lo que demanda la empresa y lo que forma el ámbito académico, o lo que formaba el ámbito académico? Por un lado, es decir, tenemos que aceptar que en los ámbitos académicos el conocimiento que se nos brinda a priori no se sabe dónde va a ser aplicado. Porque cuando yo estoy dentro del aula, me están formando quizás como ingeniero, ahora, ¿dónde voy a trabajar? No sé. Por lo tanto, a priori ese ámbito de aplicación del conocimiento es desconocido. Y se ha tenido durante mucho tiempo en el concepto académico, yo lo llamo como una especie de la metáfora vacunatoria, ¿no? Es decir, como si uno le tuviera que
inyectar conocimientos al individuo, y si ese individuo aprendió, bien, está dada la competencia. Si no aprendió, si no prendió la vacuna, le volvemos a repetir, y volvemos a recursar y volvemos a rendir. Y el tema no pasa solamente por lo que sucede en el aula, es decir, porque ese conocimiento que le vamos a dar a ese egresado, después lo tiene que aplicar en un determinado ámbito específico. Y ahí es donde viene el problema. No pasa por darle más conocimiento del que hoy le estamos dando, sino estar pensando qué otro tipo de conocimiento le tenemos que dar a ese individuo para que pueda tener una mejor inserción en el ámbito laboral. Y fíjense lo que pide el mundo empresarial. La capacitación dentro del ámbito, la formación dentro del ámbito laboral, es decir, tiene que ser puesta en práctica. Al ámbito empresario lo que le interesa es que el conocimiento se traslade a la práctica. La teoría puede haber. Ahora, para que ese conocimiento se trabaje y pueda ser puesto en práctica, la capacitación responde a las siguientes características. Que lo que se enseñe responde a una necesidad de la organización. Este es el concepto empresario. El segundo es que lo que se enseñe sea aprendido. El tercero es que lo aprendido se traslade a la tarea y que lo que se traslade a la tarea se mantenga en el tiempo. Ustedes podrán coincidir conmigo que ya tenemos alguna divergencia entre lo que es la formación que nos da el ámbito académico y lo que demanda el sector empresario. Entonces, cuando se plantea esta cuestión y empezamos a indagar qué es lo que está buscando o qué es lo que no está presente en la formación del egresado, más allá de la carrera que haya hecho, que demanda el ámbito empresario. Por un lado, tenemos que entender que las competencias más demandadas hoy, más allá de las funcionales, más allá de las técnicas, esto nace de un estudio hecho en Argentina a través de distintas consultoras. Estas son las demandas que se le piden a los egresados universitarios. Liderazgo y coordinación de equipos de trabajo. Hoy me atrevería a decir que el 90% de los egresados que salen de una universidad van a formar parte de los mandos medios de una organización. Por lo tanto, van a tener seguramente equipos a cargo o gente a cargo o gente con la cual van a tener que liderarla técnicamente, por lo menos. Trabajar en equipo, adaptación al cambio y la flexibilidad frente a los entornos que son cambiantes. Dardo decía que los conocimientos que se dan hoy duran, en el mejor de los casos, 5 o 6 años, tienen vigencia. Ya en algunos ámbitos universitarios de Europa se está afirmando que aquello que el estudiante adquiere como conocimiento en los primeros 2 años de estudio, cuando se recibe, ya no tiene vigencia. Aprendizaje continuo. Lo peor que nos puede suceder es pensar que una vez que nos dieron el título, ya tenemos el conocimiento. Yo creo que es el primer peldaño para empezar a aprender. Para empezar realmente a poder tener un comportamiento como el que nos demanda el mundo laboral. Comunicación oral y escrita. Antes el informe, la comunicación estaba centrada en la punta de la pirámide, porque era el dueño del saber. Hoy, a cualquier persona que está operando un proceso productivo, tiene que rendir informes, reportes, tiene que presentar informes de lo que él está operando. Resolución de problemas y toma de decisiones, creatividad e innovación, habilidades interpersonales para poder trabajar en equipo, para poder resolver conflictos, para poder mediar en más de una oportunidad. Entonces, todas estas competencias que ustedes ven acá, son las competencias... Perdón, disculpe, si puedo interrumpirlo. ¿Tiene un orden jerárquico? No, están enunciadas solamente. Están tomadas, como ya les digo, de un estudio hecho por consultoras acerca de qué cosas demandaban el ámbito empresarial y que supuestamente, porque no lo puedo afirmar con total certeza,
no todos los egresados tienen para desarrollarse en ese ámbito. Entonces, estas competencias, que son las competencias transversales o generales o también vinculares, hacen de que un profesional en el futuro, en el mundo del trabajo futuro, pueda ser efectivo o no. Con el hecho de que haya aprendido lo que técnicamente le requiere la tarea, la carrera, no significa que realmente pueda tener un comportamiento o un desempeño adecuado. ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente, es decir, esto no es una demanda por moda, esto es una demanda porque cambió la forma de hacer gestión, cambió la forma en cómo se desarrolla la gestión dentro de las empresas. Cada vez se necesitan individuos más autónomos, cada vez se necesitan individuos que puedan resolver en su ámbito de especialidad los problemas que enfrentan. Las empresas hoy no tienen estructuras gordas, tienen estructuras humanas flacas y flexibles, que puedan tener capacidad de adaptación para las distintas realidades que va a enfrentar esa empresa. No se olviden, yo les decía anteriormente, la variable condicionante de cualquier proceso de gestión hoy en las empresas son las personas. Las empresas en un futuro no muy lejano van a competir más que por sus productos y sus servicios, por la calidad de la gente que tengan. La tecnología nos equipara, las personas nos diferencian. Por eso hoy se está haciendo tanto hincapié en el hecho de tener gente con las competencias adecuadas. Desde ese punto de vista, para tratar de sintetizar qué es lo que piden estos dos actores, en el ámbito laboral se le da prioridad a la importancia en la gestión del trabajo, en la gestión de situaciones y de los recursos humanos. La importancia de la autonomía y la gestión del conocimiento, es decir, que el conocimiento que trae el individuo lo pueda poner en práctica. Yo podría aseverar con cierto grado de certeza que en las organizaciones en general hay más conocimiento del que realmente se aplica. ¿Por qué? Porque tampoco las organizaciones y los líderes de las organizaciones se han adecuado a esta nueva forma de hacer gestión. Este cambio, yo decía, estamos en un proceso de transición. Cada persona es un potencial recurso para poder hacer más eficiente la gestión. El problema está que yo le dé el lugar a esa persona para que pueda colaborar con el proceso que tiene a cargo. Y también se le está dando cada vez más importancia a la cultura empresarial, a la calidad, a la innovación. La cultura es la forma en cómo hacemos las cosas dentro de las organizaciones. Ustedes se van a enfrentar en más de una oportunidad que por más que hay una demanda de competencias genéricas por parte del sector empresarial, en más de una oportunidad la cultura de la empresa no permite que el profesional se desarrolle. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito académico? Se le sigue dando importancia a las competencias funcionales, importancia de conocimientos teóricos prácticos, y hay cierto déficit en lo que puede ser gestión del trabajo, de situaciones y recursos, que es lo que demanda la empresa, déficits en la cultura y desarrollo empresarial, tratar de que el profesional entienda qué es lo que sucede cuando se inserta dentro de una organización, que no es solamente lo técnico, lo específico de su carrera lo que va a aplicar, que va a tener que interactuar con otros seres humanos, lo que se llama habitualmente en las organizaciones redes de prácticas, y que si no se inserta adecuadamente en esas redes de práctica es muy posible que fracase. Pero no porque no tenga los conocimientos técnicos, puede haber sido un excelente alumno durante toda su carrera. El problema está en qué medida tiene las competencias genéricas para poder trabajar dentro de esa cultura organizacional en la cual se ha insertado. Y básicamente, y a modo de cierre, tenemos que reflexionar en lo siguiente. Las competencias transforman las vidas e impulsan las economías. Hoy en día, leyendo un artículo para complementar lo expresado hasta ahora, ya hay países como Finlandia que están hablando de competencias nacionales, más allá de las carreras. ¿Qué competencias tendrían que adquirir todas las personas que egresan de las universidades para que el país sea exitoso? Por lo tanto, sin las competencias correctas,
las personas permanecen al margen de la sociedad, la tecnología o el progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países no pueden competir en las economías actuales. Esto reafirma una vez más que la variable humana es la variable condicionante del desarrollo social y del desarrollo económico que pueda tener un país. ¿Y qué tendríamos que pedir? Que deben repensar, estos actores. Los actores, es decir, el ámbito académico y el ámbito empresarial. Es necesario formar egresados con las competencias que son necesarias. Este es un desafío que tiene el ámbito académico por delante. Los investigadores o titulares de cátedra deben de ser capaces de aportar valor a través de sus intervenciones. Acá hago referencia a la analogía que hacía Dardo cuando hablaba de Mafalda, ¿no? Es decir, que era lo más complejo, educar, ¿no? Es decir, porque el académico, el profesor, cuando está frente a una clase, no solamente está transmitiendo conocimiento, está transmitiendo valores, está haciendo un liderazgo del equipo de estudiantes que tiene. Y esto es parte de lo que va a llevar como valor agregado el estudiante en el momento en que se incorpore al mundo laboral. Las empresas deben apoyar con mayor significación las investigaciones universitarias que permitan cubrir esta brecha que existe hoy en día, ¿no? Es una posición muy cómoda decir, no, la universidad no da los profesionales que necesitamos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como sector empresario? ¿No? ¿En qué medida podemos unir esos dos mundos que tienen intereses en común y podemos cubrir esa brecha? Y el tipo de colaboración universidad-empresa que hoy se está fomentando requiere de nuevas formas de gestión. Debemos repensar cómo es el vínculo hoy entre la universidad y la empresa para sacar cada vez profesionales más exitosos. Ahora, una reflexión final es, si pretendemos que las cosas cambien haciendo más de lo mismo, es una locura. Y lo dijo un señor que revolucionó el mundo, ¿no? Con su teoría de la relatividad. Nada más. Bueno, ahora vamos a escuchar a Claudia. Si es que alguien quiere. Yo sé. No me digas. Que también me culpa él. Obvio. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer al equipo que me convoca a compartir este espacio. Cuando empecé a pensar en esta idea, tuve la disyuntiva de elegir desde dónde pararme. Hasta que, bueno, tuvimos una reunión con Roberto y con Oscar y creo que lo mejor que puedo compartir con ustedes es la mirada desde el ámbito del rol de docente de la universidad, sin dejar de pensar en, bueno, mi rol del otro lado, como decía Dardo, en el ámbito de las organizaciones. Además de que, bueno, esta cuestión del acercamiento del mundo laboral con el mundo de las universidades es una preocupación que ya llevo trabajando hace bastante. Cuando empecé a pensar en, bueno, cómo encarar este espacio, compartir con ustedes, pensé en la idea de competencias demandadas, traté de ponerme en la mente de ese señor de las organizaciones del cual estuvo hablando Roberto y del empleador potencial, a la hora de, bueno, qué tenía en su mente al pensar en el empleado que buscaba. Y en realidad cuando me puse a pensar qué empleado buscaba, también pensé en esto de, bueno, no busca cualquier trabajador, busca un empleado estrella, busca el mejor, busca alguien que se destaque. Y desde ese lugar elegí recorrer con ustedes un camino que tiene que ver con la idea de potencial. Con la idea de potencial y desde qué lugar nosotros en las universidades podemos contribuir a esto. Entonces, cuando empezamos a hablar de potencial, tenemos que pensarlo desde el lado, obviamente, de las organizaciones, porque el potencial no es un concepto abstracto. Y ahí, bueno, recurrí a un concepto de la consultora del High Group que trabaja en estos temas, donde define potencial como
el ajuste entre las capacidades actuales que tiene el trabajador o la persona, junto con los requisitos del rol que va a cumplir en el futuro, que también, como decía Roberto, en el ámbito de las universidades no sabemos cuál va a ser, sumado a aquellos determinantes que tienen las personas o que tenemos las personas que van a condicionar en el largo plazo nuestras posibilidades de desarrollo, de crecimiento y los desvíos potenciales a los que eventualmente nos vamos a enfrentar en nuestra vida laboral. Desde ese lugar, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y en qué parte de este esquema los formadores tenemos algo para hacer? Y pensando en estos elementos, por supuesto, el elemento esencial es, bueno, cuál es nuestra participación en las capacidades actuales que tienen las personas, pensándolas desde el ámbito laboral. Cuando uno va a seleccionar personal, evalúa justamente cuáles son las capacidades con las que viene el trabajador a la organización para ver si tienen un ajuste inicial en nuestros perfiles de búsqueda, esos roles que va a tener que cubrir, para luego también pensar en qué parte de la organización tiene que hacer para que se produzca ese ajuste ideal. Y también, desde las universidades podemos trabajar en el desarrollo de los factores de crecimiento. Ahora la cuestión es cómo. Y acá es donde me podría ir ya, porque me estoy representando a las universidades y a los docentes, me acabo de meter en un problema. Bueno, el primer tema es identificar de qué estamos hablando. Es decir, identificar cuáles son esas capacidades actuales que las organizaciones esperan, porque en realidad la preocupación, ¿cuál es? Esta brecha de la que estaba hablando Roberto, que es o sea, que es la que nos tiene acá sentados a todos en realidad, que tiene que ver con esa distancia entre lo que espera el mercado laboral de los graduados o de los profesionales y las capacidades con las que salen los graduados de las universidades. Yo suelo decir que hay una distancia entre ser graduado y ser profesional, y esa es la distancia en la que tenemos que trabajar todos para cubrirla. ¿Cuál es el primer paso? Insisto, la identificación de esas capacidades actuales y de esos factores de crecimiento para luego pensar en cómo desarrollarlos. Si hacemos foco en la parte de identificación y pensando en las capacidades actuales, las universidades han estado trabajando en esto desde hace tiempo. Esta preocupación no es algo nuevo, no es algo que no se ha buscado acercar, y es una discusión que lleva muchos papers escritos, muchos libros, muchos congresos, muchos eventos científicos, y que a mi criterio, y esta es una opinión personal, teniendo la posibilidad de estar parada del otro lado, no tiene aún, o sea, nos quedamos mucho en el plano de la discusión y todavía nos falta mucho desde el plano de la implementación y de la ejecución. Y esta es la preocupación que debiéramos tener todos en el lugar que cada uno de nosotros nos toca ocupar, porque esto no es algo que es ajeno, o sea, uno no está fuera del problema, no es parte de este problema. Entonces, la idea un poco es compartir este estudio, que es un proyecto que se empezó a trabajar en Europa ya por el 2004, y que lo que buscó fue justamente tratar de identificar cuáles son esas competencias con las que cada egresado de cada carrera debe salir. Este proyecto Tuning, digamos, la traducción es sintonización, hablamos de convergencia. ¿Convergencia de qué? Convergencia de perfiles profesionales. Lo que busca este proyecto es tratar de definir justamente un patrón de conductas, de capacidades, de competencias genéricas que permitan justamente esta flexibilidad que hoy requieren las organizaciones, el mundo del trabajo, incluso la movilidad laboral de los egresados de las distintas universidades que trabajan bajo el esquema del proyecto Tuning de un país a otro.
Este proyecto arranca en Europa, liderado por la Universidad de Deusto, y luego pasa a América Latina. Las primeras lecturas se cerraron en el periodo 2004-2007 y hubo una reedición y nuevas lecturas y análisis durante el periodo 2011-2013, que busca justamente este proyecto identificar competencias genéricas comunes a todas las carreras universitarias y competencias específicas de las carreras que están bajo estudio en este proyecto. Cambiando el foco del análisis. Nosotros estamos en un esquema universitario donde el foco y el énfasis está dado en las currículas, en los programas, en los contenidos. El cambio de esquema de pensamiento es radical. ¿Por qué? Porque acá se centra el foco en el perfil del estudiante. ¿Qué se busca? Se busca básicamente definir cuáles son las competencias que, según la opinión de los propios estudiantes, los graduados, los académicos y los que le van a dar trabajo, o sea, no quedan afuera los empleadores, deben tener hoy los graduados de las universidades de los países que participan de este proyecto de convergencia. Entonces, como podemos ver, hay una toma de conciencia y una ejecución concreta o una aplicación concreta de acciones tendientes a escuchar a ese mercado laboral al cual nos queremos acercar, haciéndolo participar de la toma de decisiones respecto de cuáles son los perfiles que las universidades tienen que formar. ¿Cómo está conformado esto? En realidad, está formado por 220 universidades con una coordinación general en Latinoamérica. La coordinación general está a cargo de la UBA. O sea, esto que lo estoy contando no es algo que está lejos. De hecho, la Universidad Nacional del Sur tiene representantes en este proyecto. ¿Cómo está conformado entonces? Con esta coordinación general, con un comité de gestión que tiene un núcleo técnico y con áreas de análisis por disciplina. Tenemos 15 disciplinas: Derecho, Historia, Educación, Administración de Empresas, Física, Enfermería, estoy leyendo desde acá, Geología, Química. Ustedes lo pueden ver allí en el esquema. Además, cada país tiene centros nacionales tuning, que son los que convocan a las universidades que participan. Y en Argentina participan 19 universidades, donde la Universidad Nacional del Sur participa en el área temática de agronomía, a través de la doctora Liliana Galés. No sé si la conocen, la han escuchado nombrar, pero bueno, es nuestra representante en este proyecto. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, justamente identificar cuáles son las competencias genéricas y específicas que deben tener estas áreas de disciplina. Entonces, ¿cuál es el concepto de competencia que se toma para este proyecto? Bueno, nada demasiado diferente a lo que Roberto les ha venido contando hasta ahora. Fíjense, hablamos de conocer y comprender, conocimiento teórico, saber cómo actuar, la aplicación a la práctica, y saber cómo ser. Valores, principios, comportamientos deseados, actitudes. Esto es lo que empezó diciendo Roberto, nos separa de las empresas. Parece ser que el conocer y comprender nos acerca, pero el no saber cómo ser nos aleja. Bueno, Tuning es un proyecto de educación y que incorpora estas ideas. Entonces, desde ese lugar, como les decía, define las competencias genéricas o transversales, que son aquellas que son imprescindibles para cualquier ejercicio profesional. Es decir, cualquier profesión debe tener esta. Todos
graduados, estudiantes, empleadores y académicos que participaron de este proyecto a través de los Centros Nacionales de Turing, de las universidades y de las áreas, con este esquema que les venía comentando antes, identificaron 27 competencias genéricas. Ahora las vamos a ver y van a ver que no difieren demasiado de las que Roberto compartió de los estudios de las consultoras que miraron específicamente el ámbito empresarial. Y las competencias específicas son aquellas que están relacionadas justamente con cada carrera, que en muchos casos están planteadas o se parecen bastante a lo que nuestros marcos normativos listan como incumbencias profesionales, ¿sí? Cada profesión tiene su norma, dónde está, cuáles son las cosas que puede hacer cada profesión. Bueno, desde ese lugar se parecen bastante. Pero bueno, veamos las competencias genéricas. Esas tampoco tienen un ordenamiento jerárquico, simplemente están mencionadas. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, digamos que es estilo de pensamiento abstracto. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Capacidad de comunicación oral y escrita. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. Capacidad creativa. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Compromiso con la preservación del medio ambiente. Compromiso con su medio sociocultural. Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Capacidad de investigación. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. Habilidad para trabajar de forma autónoma. Capacidad para formular y gestionar proyectos. Compromiso ético y compromiso con la calidad. Superman, parece, ¿no? Parece como mucho. Bien, hay muchas que tienen que ver con las distintas áreas, la de la comprensión, hay muchas que tienen que ver con la bajada a la práctica, o sea, saber cómo hacer, y otras que tienen que ver con saber cómo ser. Desde ese punto de vista, si uno se para del lado del formador, es un desafío importante. Ahora, si uno piensa en que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos algo para hacer, y de hecho la autogestión también pasa por elegir el camino que cada uno de nosotros va a recorrer. A ver, ustedes eligieron hoy estar sentados acá. Eso es parte de una decisión y están demostrando una competencia. Con lo cual, están haciéndose cargo que ustedes también tienen que recorrer el camino junto con nosotros, en este caso los eventuales formadores que los vamos a acompañar en algún lugar o en algún tramo de su camino. Bueno, además, algunos ejemplos de competencias específicas en licenciatura en administración. Bueno, yo elijo la carrera cuyo departamento participo, pero bueno, esto ustedes pueden buscarlo y si no, pueden contactarse y nosotros les podemos pasar la información. Pero bueno, por ejemplo, específicas, fíjense que tienen que ver con tareas concretas: desarrollar planeamiento estratégico, táctico y operativo, identificar y administrar riesgos de negocios de las organizaciones, identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones, bueno, etc. Hablamos de tareas y actividades que tienen que ver concretamente con incumbencias profesionales. Ahora, cuando uno piensa en la identificación de factores de crecimiento, hablamos de aquellos rasgos que son propios y que van a facilitar nuestro desarrollo en el largo plazo. No dejan de estar involucrados en el concepto de competencias. Y básicamente
también tomando estudios de distintas consultoras, se pueden identificar 4. Uno de ellos es pensar más allá de los límites. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pensar más allá de los límites? Bueno, podemos asociarlo a la competencia genérica de Turing de la capacidad de análisis, síntesis y pensamiento abstracto, a lo cual le podemos agregar el componente de creatividad que nos permite hacer conexiones innovadoras en nuestros pensamientos, conexiones que van más allá del límite de lo esperado. Jugar con las conexiones laterales. De eso se trata el factor de crecimiento, pensar más allá de los límites como rasgo indicador de potencial de desarrollo, porque recuerden que este es un componente que estamos analizando en el marco de la idea de potencial. Otro aspecto es la curiosidad y el entusiasmo por aprender. Esto de no cansarse de preguntar, de no tener problemas por preguntar, de estar ávido de entender los por qué. Tener la iniciativa para hacerlo y asumirlo como algo natural. Ese es un rasgo que puede indicar un potencial de desarrollo interesante. Porque en realidad la capacidad para aprender uno la puede imaginar desde un lugar pasivo. Es decir, me resulta fácil recibir lo que me dan. Ese no es un factor de desarrollo o un factor de crecimiento. El factor de crecimiento es la curiosidad acompañada de eso. Además, la empatía y el entendimiento social. La empatía, esto de preocuparse por el otro. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar de que esta frase de la empatía es sacarse los zapatos para ponerte en el lugar del otro. Bueno, sácatelos, de verdad, si te querés poner los zapatos del otro. De eso hablamos de empatía y entendimiento social. Fíjense que dentro de las competencias de Turing está la responsabilidad social, está el cuidado del medio ambiente. Tiene que ver también con este factor de crecimiento. Hoy uno evalúa en perfiles de una manera diferencial a aquellas personas que hacen trabajos de voluntariado, que trabajan en algún tipo de organización asignando su tiempo personal a una labor que puede trascenderlo. Tiene que ver con este factor de desarrollo. Bueno, y el equilibrio emocional, qué obviedad, ¿no? Qué obviedad esto como factor de desarrollo. En realidad el equilibrio emocional tiene que ver con esto de poder reconvertirte. El optimismo realista, poder adaptarte, tener la flexibilidad para poder sobrevivir en un entorno cambiante, por estando formando parte de un sistema de formación estructurado como es una universidad, cuyas respuestas generalmente son reactivas y tardías al lado de las demandas que nos plantea el mundo del trabajo. Tener la capacidad de respuesta como para sobrellevarlo. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que desde el lugar de los formadores, para lo que sería desarrollo de potencial, podemos trabajar en las capacidades actuales, las competencias actuales que tienen las personas en las cuales nosotros como instituciones podemos contribuir a que salgan un poco más cerca de lo que se espera, y también en el desarrollo de factores de crecimiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Vimos 2 ejemplos, ¿no? La propuesta de Turing y este estudio. El tema es cómo. Y bueno, si esperan que les den una receta mágica, estamos sonados, porque no existen. Sí existen recetas de trabajo. Recetas de trabajo donde tenemos que estar todos. Las universidades pensando sus currículas en competencias y mirando qué es lo que se espera de sus graduados.
ayudando a que sus docentes podamos implementar prácticas en educación que los ayuden a desarrollar las competencias. Porque muchas veces las modalidades que elegimos los docentes para contactarnos con los alumnos nos promueven eso. Muchas veces los recursos con los que disponemos, recursos personales de los docentes, como recursos institucionales, como recursos físicos, todo tipo de recursos muchas veces nos facilitan el desarrollo de las competencias. Bueno, las universidades tienen ese rol. Los docentes tenemos la obligación y el rol de implementar en nuestro campo de vínculo con los alumnos justamente modalidades que fomenten el desarrollo de competencias. Obviamente tenemos que tener muy claras cuáles son. Los alumnos también tienen cosas para hacer. Primero tienen que mirarse. Tienen que tener claro qué quieren, qué no quieren, qué pueden, qué no pueden, qué se espera de ellos, qué quieren desarrollar. Definirse como producto, entre comillas. Y una vez que uno tiene claro esa parte, empezar a trabajar buscando alternativas. Usando esa curiosidad de la que hablamos como factor de crecimiento. Y los empleadores también tienen algo por hacer, que tiene que ver con esto de lo que hablaba Roberto, tiene que ver con usar los vínculos de acercamiento a las universidades, a las instituciones, generar espacios de encuentro, aprovechar estos espacios de encuentro, donde nos convertimos todos, las cuatro actores, en interlocutores válidos, con una preocupación en común, que es esto de cómo hacemos para trabajar juntos. Entonces, trabajé 3 problemas. Uno, el problema del reconocimiento de la identidad profesional del licenciado en administración. Mi hipótesis era que en realidad los empleadores no sabían qué hace un licenciado en administración. El otro problema es, bueno, esta brecha o este gap entre la adecuación o inadecuación del perfil profesional del licenciado en administración y los requerimientos de las organizaciones en el campo de la salud, que era mi ámbito de... Y el tercer problema es esto de lo que le hablaba recién. Una de mis hipótesis era que los docentes, con nuestras prácticas o las prácticas que usamos en nuestras clases, no ayudan a esa brecha y a desarrollar competencias. Es decir, mi hipótesis era que una de las razones por las cuales ocurría esa brecha era, primero, porque los docentes no tenían muy claro cuáles eran las competencias demandadas, y segundo, que cuando implementábamos nuestras prácticas docentes no lo hacíamos pensando en cómo hacer para desarrollar esas competencias. Bueno, les voy a contar el final del cuento, porque este cuento es largo. Primero, trabajé con jóvenes graduados de licenciatura en administración, del periodo de estudio tomé 1 año, de los cuales, bueno, hubo 36 graduados. 34 trabajaban, 2 no trabajaban. De los que trabajaban, el 38% trabajaba en el área de administración, el 17% en áreas diversas, y bueno, la distribución estaba en estas áreas que ustedes pueden ver. ¿Qué tipo de vínculo o relación laboral tenían? En general, la mayoría tenía un vínculo permanente. 31 de los 34 personas graduados empleados eran profesionales permanentes. Entonces, yendo específicamente a lo que nos convoca, en realidad, vuelvo a decirles que cuento es largo, tuvo muchas aristas de análisis. Cuando traté de indagar si existía una brecha entre el perfil con el que salían los graduados y el perfil requerido por los
los empleadores potenciales, lo que hice fue darles tanto a los empleadores como a los graduados el listado de competencias genéricas, las genéricas de tuning, para que los empleadores me hagan un ranking de cuáles son las 10 más deseables. Y luego a los jóvenes graduados lo que hice fue, a través de un cuestionario que chequeaba competencias, diseñé preguntas para que ellos a través de sus respuestas nos puedan indicar el nivel de esas competencias que tenían. Y bueno, estos fueron los resultados. Primero, fíjense cuáles son, estas están ordenadas por jerarquía. Las competencias más deseadas por los empleadores potenciales. Primero, de competencias, el porcentaje para cada competencia medio era de 3,7. Con lo cual, la top one, la más votada, yo tengo una sospecha con esto, ahora les voy a decir mi sospecha. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Digamos que es la competencia más deseada. Yo creo que ahí hubo una proyección de los que contestaron, que viven corriendo, todos vivimos corriendo, entonces siempre creemos que esa es una competencia deseada, porque nosotros la deseamos también para nosotros mismos. Entonces ahí puede haber habido algún la necesidad individual. De todas formas, que las personas que contestaron contesten como algo deseable en otro, algo que ellos están sufriendo, no es una cuestión casual. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad de comunicación oral y escrita. Una preocupación en tercer lugar, algo que venimos trabajando desde que nacimos, en realidad, si uno piensa en esto de la comunicación. Bueno, resultó ser una competencia deseada en tercer lugar. Y también estaba en la lista de Roberto, no sabemos en qué orden, pero estaba dentro de esas competencias también identificadas por las consultoras. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad para tomar decisiones y capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Sería un poco la versión adaptada de liderazgo, que fue una también de las que planteó Roberto. Estas son las 10 competencias que eligieron los empleadores potenciales. Cuando voy a pedirle a los graduados que se autoevalúen, y yo también los evalué, resultó ser que la competencia que fue elegida en primer lugar fue una de las más bajas en el nivel de desarrollo que tenían los graduados, la capacidad para organizar y planificar el tiempo. Dentro de las deseables, solo una, desde el punto de vista de la autoevaluación, tenía el nivel máximo. La escala era de 1 a 4. Hablamos de la capacidad para el trabajo en equipo. Y digamos que el nivel más alto en lo que es la evaluación objetiva de las conductas, la que mayor calificación tuvo fueron las habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, cuando uno piensa en si el perfil era adecuado, si había o no una brecha, encontramos que de las 10 competencias seleccionadas, solo una se acerca al máximo deseado. Y que 2 de esas 10 son los que tienen los valores más lejanos al máximo, siendo una de las 2 la que los responsables de las organizaciones eligieron en primer lugar. Houston, we have a problem. Bien. Y ahora viene la otra pregunta. A ver si nos hacemos cargo. La primera pregunta que se le hizo a los docentes, elegí a los docentes titulares de cátedra de la carrera de licenciatura en administración. Les voy a contar un secreto. De las 3 poblaciones objeto de estudio,
El único grupo que no me contestó en su totalidad fueron mis colegas. De 31 profesores me contestaron solo pensando en la totalidad 26. Los graduados me contestaron todos y los empleadores me contestaron todos. Tenía que decirlo. Bueno, entonces, si compartimos, la primera pregunta que les hice fue, bueno, ¿cuáles son las competencias que ustedes creen que tienen que desarrollar? Y ahí vemos que no hay una coincidencia, si bien coinciden en su totalidad, las 10 más elegidas, el orden no coincide. Y la otra cuestión que abordé fue cuáles son las prácticas profesionales que utilizan, las prácticas docentes que utilizan para el desarrollo de las competencias. ¿Y qué encontré? Que solo las competencias, capacidad para comunicación oral escrita, capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, capacidad para tomar decisiones, son las que asumen valores más altos con prácticas asociadas a su desarrollo. El resto de las competencias deseables, como ven, incluyendo la primera, no está conscientemente desarrollada a través de las prácticas que usamos los docentes en nuestras clases. Esto nos lleva, a reflexionar y a hacer una autocrítica respecto de cómo hacemos los docentes para contribuir al desarrollo de las competencias demandadas en el mercado laboral. Conocemos las prácticas. Creo que la reflexión tiene que ver con pensar en qué es lo que consideramos importante, por qué es importante que contribuyamos desde nuestro lugar al acercamiento del graduado al mundo del trabajo y que realmente trabajemos en cómo hacerlo. Estos espacios nos ayudan, estas decisiones institucionales, como en este caso la de la universidad, de trabajar en estos desarrollos, nos acompañan. Estoy hablando como docente, desde el lugar que me toca como docente. Tenemos que identificarlas y tenemos que querer y saber cómo desarrollarlas. ¿Por qué? Porque el desafío es el futuro. Y buscando y leyendo material sobre esto, encontré una frase que es un poco apocalíptica, pero creo que sirve para que nos movamos un poco en relación a esto. La autora es Maya Zavala y dice que los estudiantes de hoy en día viven en tiempos muy inciertos, en los que la educación que reciben los preparan para un mundo ya obsoleto. De todos los estudiantes que entran al sistema educativo formal hoy, un 65% acabará en trabajos que todavía aún no han sido inventados. Y ahí viene lo que decía Roberto. Estamos formando, todavía no sabemos para qué campo específico. Y ese es un desafío construir, mirar para adelante y mirarnos y saber dónde queremos estar y dónde podemos estar. Yo en realidad quiero felicitar a los que generan estos espacios y a ustedes que están acá, porque se preocupan por esto y nos acompañan a todos los que nos preocupamos por esto. Así que bueno, gracias. Bueno, haciendo una rápida síntesis y recorrido de lo charlado, Roberto hizo foco en lo que son las competencias, yo diría una verdadera hermenéutica de conceptos y de qué son y cómo son y para qué son, y luego sí una particular enfoque respecto del antes y el después de las organizaciones, cómo eran antes, cómo son hoy. La bisagra puesta probablemente en el comenzar a ponderar la inteligencia emocional y ahí se generan los grandes cambios. Y sin quererlo hizo algo muy interesante, es decir, el perfil
docente de la educación hoy se le parece mucho al orden de las organizaciones antes, es decir, uno que sabe, el resto que no sabe nada. Eso eran las organizaciones antes, y hoy es en la docencia. Hay uno que sabe y hay otros que son alumnos. Recordemos que el término alumno quiere decir sin luz. No tiene luz, no tiene brillo, hay que encenderlo. Es un tonto, es un estúpido, debe aprender. Se parece entonces esto de hoy de la educación a cómo funcionaban antes las instituciones. Claudia hizo foco en el tema de potencial como crecimiento, cómo llevar ese potencial. Y yo creo que dijo algo que fue muy importante, que es un nuevo paradigma, ¿no? La educación por objetivo fue alguna vez, por contenido fue otra vez, por perfiles. Ese es el desafío, ¿no? Educar en perfiles abrevados en competencias a través del proyecto TUNI, donde reúne las competencias, el saber saber, el saber hacer y el saber ser, las genéricas para todos, las específicas para algunos, y usó el verbo hacer ya. Esto lo voy a agregar yo, no lo dijo nadie, yo diría hacer ya y muy rápido. Mañana en los diarios, mañana viernes, ustedes van a ver en los diarios la última encuesta de evaluación de universidades para los 21 países de Latinoamérica. La UBA, la mejor posicionada del país, figura por debajo de 10 universidades brasileras, 4 chilenas, 2 colombianas y 2 mexicanas. Y de ahí para abajo, es decir, hacer, yo diría, ya. Bien. Yo, Sí. antes de continuar con las preguntas, no quiero olvidarme de mencionarles 3 cositas. Ya, para aquellas personas que se preinscribieron antes de las 13 horas de hoy, ya tengo los certificados impresos, así que se lo pueden retirar antes de irse. Con respecto a las presentaciones, luego les voy a consultar a Roberto y a Claudia para ver si los podemos publicar en el sitio de Institucionales Eduar, para que ustedes lo puedan descargar y mirar con más atención. Y otra cosa que a mí me gustaría adelantarles, porque ya tengo confirmación, es que va a haber un reclutamiento de Upstream de IPF para el mes de junio, entre el 10 y el 13 de junio. Así que voy a sacar a la brevedad en el Facebook, en empleo, ya todas las fechas y cómo se va a manejar la situación. Sí, en estos días, tal vez sobre mañana o pasado. ¿Sí? Normalmente terminamos estos encuentros con alguna grajea, alguna digresión, algún aporte de Oscar, que siempre trae alguna cosita inteligente y muy piola para que... Pero primero sugiero que si hay alguna pregunta que la hagan y después... Cierto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que pretenden que los expositores amplíen? Así me gusta. Para que no se vayan todos deprimidos. Y fue un golpe bajo. Vamos a sacar esta fulmina. Pero vamos a hacer... Yo tengo Sí. una pregunta por este estudio respecto... Claudia. Sí, claro. Sí. Creo haber entendido que los alumnos encuestados fueron evaluados. ¿Cuál fue ese proceso de evaluación? Porque creo que la evaluación es un proceso crítico en este aspecto, ¿no? Las prácticas deben favorecer el desarrollo de competencias, pero ¿cómo evaluamos Sí, los se trató de docentes? indagar, perdón. Sí, es eso mismo. ¿Cómo evaluamos los docentes la adquisición o no de esas competencias? Sí, lo que se trató de hacer a la luz de este trabajo concreto fue, primero, sugerirles la autoevaluación y luego se hicieron 4 preguntas vinculadas con comportamientos asociados estables en ellos, vinculadas con cada competencia, que ellos tenían que contestar según niveles de acuerdo o de desacuerdo. Digamos, en general las competencias uno las trabaja a través, traté de emular procesos de selección de personal, no de evaluación educativa. Claro. Trabajé como selectora de personal. Exacto, del otro lado.
desde el otro lado, sí. Entonces, por eso trabajé con comportamientos asociados, porque en realidad lo que yo quería saber era si tenían la competencia que necesitaba el empleador, no el o sea, la competencia del profesional, no del graduado. Perfecto. Y otra pregunta, si puede ser, ya que no hay otra. Creo que los docentes encuestados dijeron que una de las competencias, no recuerdo cuál era, la toma de decisiones, ¿puede ser? Sí. ¿Así lo tomaron los docentes de la administración? Porque La capacidad para tomar decisiones. Lo que pasa es que está asociado a la incumbencia profesional, o sea, se enseña los procesos dentro de la administración a tomar decisiones. No se tiene, yo creo que al no tener muy clara la diferencia entre conocimiento y competencia, puede llegar a haber habido ahí una confusión a la hora de pensar en, bueno, a ver, los procesos de toma de decisiones que están en los libros, los alumnos los aprenden, a tomar decisiones los alumnos no aprenden. No, pero lleva a otro ámbito de conocimiento y me parece que los docentes no nos estamos preparando justamente. No, absolutamente. Entonces me sorprendía que en la administración sí, pero claro, puede ser No, sí, o sea, eso es una incumbencia profesional también. Gracias, muy amable. No. Bueno, ahora puedo yo. Bueno, primero les quiero leer la British Petroleum, 18 competencias, es una encuesta de competencias, ¿no? Para que veamos un poco cómo está el mundo, ¿no? Porque en realidad el proceso es un proceso de suma complejidad, en un proceso de cambio radical que es el que estamos viviendo, ¿no? Aprendizaje, diversidad, efectividad personal, empowerment, habilidad de organización, impacto personal, informática, liderazgo, mejora del desempeño, mente abierta, negociación, orientación a los estándares, orientación al cliente, orientación al negocio, planeamiento y control, solución de problemas, trabajo en equipo y trabajo en red. Bueno, como decía Claudia, una suerte Superman, pero bueno, es lo que exige la expectativa que tiene la British Petroleum cuando ingresa a gente. Esas son las competencias que tiene que tener. Estoy de acuerdo que las competencias tienen que salir de la currícula universitaria, o tienen que estar en la currícula universitaria, ¿no es cierto? Y obviamente responder a las necesidades del mercado. Pero también tiene que estar presente el mercado en esta gestión, digamos. Tiene que haber un diálogo que alimente permanentemente las dos partes, ¿no? Las competencias demandadas hoy no son un tema periférico, eso quiero que se lo lleven puesto, digamos, ¿no? Son un tema central que responde a aquello de Hamlet, ser o no ser, ¿no? Competencia es igual a oportunidades de trabajo, y cuidado porque es darwiniano. Las universidades en el mundo, ¿no es cierto?, deberían responder a estas necesidades, incorporando la currícula universitaria. Recién mencionaba Roberto el tema de Finlandia. Bueno, a la cabeza, ¿no es cierto?, del proceso de cambio en educación están Finlandia, Noruega y China. En esta dirección está trabajando la Secretaría General de Planeamiento y Relaciones Institucionales a cargo del doctor Gastón Milanesi. Nosotros somos colaboradores de este proyecto y estamos profundamente interesados en él, ¿no? La Universidad del Sur también tiene como objetivo aportar información y soluciones. En esta dirección vamos a seguir trabajando con el Observatorio Laboral y el Comité de Empleo, que está integrado por especialistas en recursos humanos, quienes nos mantendrán actualizados en lo que hace a las competencias demandadas. En relación también a lo que decía Roberto, en el tema de la dificultad que tenemos los humanos para incorporar aprendizaje, en especial en situaciones de corte radical, ¿no es cierto? Ustedes imagínense la revolución industrial, lean algo sobre la revolución industrial y van a encontrar cosas extraordinarias. Por ejemplo, los procesos de cambio eran demasiado rápidos y las respuestas demasiado lentas, ¿cierto? Y después había sucedido algo que nos sucede a todos. Parecía haber disminuido la medida psicológica del tiempo. Ergo, no había tiempo, ¿no es cierto? Eso, bueno, realmente tardó mucho tiempo en instalarse y en constituir lo previo a esto,
porque esta es la segunda revolución, pero esta es la revolución tecnológica e informativa. Así que me da la sensación, si yo les pudiese, desde mi experiencia de veterano, les pudiese hacer alguna contribución, le diría, por favor chicos, vuelvan a la lectura, escriban, porque en las competencias eso va a estar demandado sin ningún lugar a dudas. Si ustedes quieren llegar a una gerencia, tienen que saber redactar, tienen que conocer un idioma extranjero, ¿no es cierto? Y además, si les pudiese recomendar algo que me parece que es contracultural, aprendan a escuchar, y aprendan a escuchar con interés al otro, ¿no es cierto? Quiéranlo al otro, ¿no es cierto? Y pídanle al otro que les haga devoluciones. ¿Qué quiere decir que les hagan devoluciones? Yo siempre digo a mis amigos, yo me espejo en ustedes. Ustedes son los que me tienen que decir cómo me ven y yo tengo que decir cómo los veo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Piensen en términos de actualización permanente y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hay un pequeño aviso parroquial y ya con eso concluimos. Quería comentarles que para aquellos que son graduados, desde el Departamento de Ciencias de la Administración estamos abriendo la preinscripción para la primera cohorte de la especialización en recursos humanos. A mí me toca cumplir el rol de coordinadora académica y bueno, quiero invitarlos a los que tengan interés en conocer la carrera, en participar de ella. Es una especialización de posgrado destinada a graduados universitarios, egresados de carrera de una duración mínima de 4 años. La especialización dura 2 años y bueno, tiene un perfil alcanzable para graduados de cualquier profesión. Digamos, el estudio se pensó con la conciencia de que saber de recursos humanos es algo que debe conocer cualquier profesión. Hay un aporte a esto. Hoy se está dando un fenómeno que en las áreas de recursos humanos, la gerencia y demás, no son necesariamente o provienen de la carrera de recursos humanos. No, en absoluto. Gente de sistemas, ingenieros, obviamente contadores, es decir, que cualquiera puede apropiarse de esos conocimientos de cualquier carrera. Así que aquellos que tengan interés pueden entrar a la página del Departamento de Ciencias de la Administración, van a tener información mínima y bueno, pueden contactarse desde allí con nosotros para tener la información. Nosotros, la prescripción cierra este viernes, pero tenemos flexibilidad en cuanto al cierre porque el dictado arranca en el mes de agosto, segunda quincena de agosto. Así que aquellos que estén interesados los invitamos, creo que es un área y una disciplina que apasiona, muy necesaria. Yo que les voy a contar, que era contadora y ahora siempre me dedico a recursos humanos. Así que bueno, los invito a aquellos que tengan interés a contactarse y bueno, es un desafío que vale la pena. Gracias.